Hola, hola chicos de tercero, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de lectura consciente. Esta es la clase de tercero de lectura consciente que estamos viendo introducción a la historia. Y esta es la clase de el miércoles y viernes 10 y 12 de junio. Y pues bueno, vamos a comenzar. Recuerden que la clase, o retomando un poquito la clase pasada, estábamos viendo el patrimonio, ¿verdad? Y antes de eso estábamos viendo lo que son las fuentes históricas. Y hoy vamos a ver un tema que también está muy padre, que me apasiona a mí mucho, porque es muy importante también para la historia y para todo esto que queremos ir entrando de lleno al estudio de la historia. Este tema que vamos a ver hoy es el valor de la memoria y el relato. Vamos a leer juntos, ustedes ahí desde su computadora, desde su tablet, desde su celular, desde su smartwatch, desde su donde estén, ¿sí? Vamos a leer. Dice, la memoria de las personas responde a los motivos que tuvieron para involucrarse o no en un hecho que pretenden narrar. Eso significa que es personal. De la suma de muchas memorias personales se pueden extraer lo que se denomina memoria colectiva, que no es lo mismo que historia, por estas razones. Fíjense bien, antes de ver las razones yo les voy a explicar. Recuerdan que estuvimos viendo lo de la memoria histórica y lo de la historia, que no es lo mismo. Bueno, pues esto pasa algo muy similar. Cada memoria personal o cada memoria histórica personal puede formar parte de un conjunto de muchas memorias personales. Es decir, mi memoria personal, mi memoria histórica, la tuya, la de tu compañero, la de tu mami, la de tu papi, la de tu tío, la de la directora, la del otro maestro, todos nosotros tenemos cada quien nuestra propia memoria histórica o nuestros propios recuerdos personales. Y si juntamos todos los recuerdos personales de toda nuestra comunidad, entonces se genera o se hace una memoria colectiva. Pero la memoria colectiva no es lo mismo que la historia. ¿Por qué? Fíjense bien por qué. Dice, una cosa es lo que se vivió, otra es lo que se recuerda de lo vivido y finalmente otra muy distinta es la interpretación histórica de los hechos. Es decir, una cosa fue lo que yo viví, otra cosa fue lo que recuerdo que viví y otra cosa muy distinta es el que interpreta cómo lo viví y lo que yo viví, ¿sí? Es muy diferente las tres cosas. Yo sé que nos podemos, a lo mejor hacer un poquito bolas aquí, pero no se preocupen, es normal, porque poco a poco vamos a ir entendiendo esto. Ahorita ya nos queda un poquito más claro porque ya sabemos bien lo que es la memoria histórica y lo que es la historia, que la memoria histórica es lo que yo recuerdo y y la historia es lo que realmente pasó. Entonces, una cosa es lo que yo vivo, otra cosa es lo que yo recuerdo de lo que vivo y otra cosa es la interpretación que le da ya sea el historiador o la persona que está narrando mi historia, ¿sí? Y más cuando esto pasa más cuando es una memoria colectiva, es decir, cuando juntamos lo que yo recuerdo con lo que recuerda mi mamá, con lo que recuerda mi papá, con lo que recuerda mi hermano, entonces ahí hacemos una memoria colectiva de mi familia y entonces esto, al fin y al cabo va a ser mucho más diferente a lo que yo recuerdo porque recordemos que, porque ya sabemos que ellos recuerdan diferente a mí, ¿sí? Y aparte, si una persona viene y le da una interpretación, le va a dar una interpretación diferente a la de cada uno de nosotros. Entonces, la memoria colectiva es lo que yo recuerdo, más lo que recuerda mi papá, más lo que recuerda mi mamá, más lo que recuerda mi hermano. Hablando, por ejemplo, de la historia familiar, esa es la memoria colectiva, ¿sí? Pero no es lo mismo que la historia.
Y dice, dos, la interpretación histórica de los hechos, es decir, la historia es el resultado de contrastar muchas fuentes primarias orales, escritas o materiales. Es decir, si yo voy y le pregunto a una persona que me cuente cómo pasó algún hecho, tengo ya ahí una versión. Pero si voy y le pregunto a otra persona y me platica totalmente algo diferente, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, contrastar. ¿Qué significa contrastar? Poner de un lado eso y de un lado la versión de una persona y de otro lado el recuerdo de otra persona, y entonces veo cuáles son las diferencias y cuáles son en lo que coinciden, ¿sí? Por ejemplo, supongamos si en un accidente automovilístico voy y le pregunto a una persona que estaba parada sobre la banqueta y voy y le pregunto a la persona que estaba fuera de un negocio, a lo mejor los dos vieron, y entonces les pregunto, a ver, ¿qué pasó? No, pues venía de un lado y chocó. Y el otro podría decir, no, es que venía bien y venía despacio, pero otro carro lo chocó a él. Bueno, pero ¿en qué sí coinciden? ¿En qué, cuáles son las coincidencias? Bueno, en que hubo un accidente, ¿no? Ahí está el que hay un accidente, entonces ya es la primera, coincidencia que hay. ¿En qué coinciden? Eso significa contrastar las versiones, y sobre todo aquí que nos dice contrastar muchas fuentes primarias orales y escritas o materiales. Ya sabemos nosotros cuáles son cada una de esas, fuentes, ¿sale? Dice, contrastar la información compartida por las personas, fechas, nombres y otros a partir de sus recuerdos deben ser comprobada o contrastada con fuentes documentales. Lo que les decía, se acuerdan de que es importante las fuentes históricas porque eso le va a dar una validez a mi historia, ¿sí? Esto es una medida para evitar errores porque la memoria sufre cambios. ¿Por qué sufre cambios la memoria? Pues por muchísimas cosas, porque se nos olvidan cosas, porque recordamos otras cosas, depende de nuestro estado de ánimo. Si estamos tristes nos vamos a acordar de las cosas tristes, si estamos felices nos vamos a acordar de las cosas felices. La memoria nos afecta mucho y ahí tiene muchos errores y sufre muchos cambios. Una vez realizada la comprobación con documentos, también es necesario comprobarla con quienes vivieron el mismo hecho histórico, para saber si todos tienen la misma visión de lo sucedido. En este sentido, el contraste implica siempre conocer otras versiones con el fin de reconocer los puntos de acuerdo y de desacuerdo. Es lo que les decía ahorita. Si voy a tomar varias fuentes orales, tengo que ver cuáles coinciden y cuáles no, ¿sí? Dice historia local. Estudia y comprende los pequeños espacios y grupos de personas. Es muy útil para destacar el valor de los relatos y las memorias que guardan las comunidades y los personajes dentro de ellas. Esta forma de aprender sobre el pasado es diferente de los estudios de la escuela. En la escuela, porque aquí lees sobre la historia nacional y se destacan grandes hechos y procesos históricos, así que rara vez se citan personajes o eventos en localidades pequeñas. Por ello, la historia local es relevante para la formación cívica de todo ciudadano, pues nos permite reconocer el valor de nuestras o de las vivencias de nuestras y de, por ejemplo, de las familias o comunidades sobre la Revolución Mexicana, un proceso nacional, pero que se vivió de manera distinta en cada localidad del país. Y así pasa, fíjense, muchas veces las historias que se cuentan de un hecho nacional dentro de cada localidad o dentro de cada comunidad es muy diferente a la de otra. Bueno, hoy lo que vamos a hacer es esto, contrastar información. Fíjense bien, niños. Vamos a elegir una historia familiar. Yo, por ejemplo, se me había ocurrido
que fuera la historia de cómo se casaron mis papás, o bien la historia de cómo nací yo, o cualquier historia. Si quieren agarrar una de las que ya han agarrado, está perfecto. Y vamos a tomar fuentes, dos fuentes orales. Va a ser mamá y papá. O si no se puede, en el caso de algunos alumnos, pues vamos a hacer que sea, no sé, mi abuelito y mi abuelita, o mi mamá y mi abuelita, o mi papá y tal. Pero ojo, sin mostrarle cómo me platicó la historia mi mamá, se lo voy a platicar, se la voy a preguntar ahora a mi abuelita. Cualquier historia que ustedes elijan, ¿eh? Puede ser, no sé, la vez que se casaron mis papás o la vez que yo nací. A ver, ¿cómo fue el día que yo nací? Y luego vas a tomar, nota de lo que te diga o de la historia que te cuente tu mamá y luego se la vas a preguntar también a tu abuelita, sin enseñarle a tu abuelita lo que ya te dijo mamá. Porque lo que vamos a hacer es en sacar, ya cuando tengamos las dos historias, entonces vamos a escribir una pequeña reseña de en qué coincidieron las dos historias y en qué hubo diferencias. Eso es contrastar. Vamos a contrastar la información de alguna historia familiar, ¿sale? Me van a hacer su trabajo, es escribir una pequeñita parte, media hoja o media página de su cuaderno, de su libreta, en que cuenten la historia de un familiar, o sea, no de un familiar, la misma historia que ustedes les vayan a preguntar, pero la versión de un familiar y luego la versión de otro familiar. Puede ser la versión de mamá y papá, puede ser la versión de abuelito papá, puede ser la versión de abuelita mamá, puede ser la versión de tío papá, no sé, como ustedes lo quieran hacer. Media hoja de la versión de un familiar, media hoja de la versión de otro familiar y luego en la otra hoja me van a explicar ustedes en qué coincide la historia y en qué no coincide la historia. ¿Sale? Espero su trabajo, niños, los quiero mucho. Nos vemos en la próxima clase. Un saludo, bye.